Me acuerdo que yo cuando te conocí fue más o menos por el año 2012, creo, cuando grabamos en el norte el largometraje Sebastián. Para mí fue como mi primer trabajo así en un largo. Yo hacía fotografía fija y tenía podía moverme por el estudio, podía moverme por la escenografía, podía moverme entre los grupos de personas, ¿no? Y aprendí mucho. Y algo que yo todavía no entendía era el papel del director de audio, ¿no? O director de sonido, no sé cómo se dice la palabra técnica, que tú podías cortar el rodaje, ¿no? La gente estaba lista con lo que cuesta poner las luces, con lo que cuesta que los actores estén bien, con lo que cuesta que esté saliendo y corte, Furcio, corte, tal cosa, corte, y tú cortabas, ¿no? El director no tenía tanto tiempo rodando, ¿no? Entonces, tú cortabas mucho, me acuerdo, y a veces la gente decía, no, pues, pero eso se arregla en post, no, pero eso se arregla, que mucho corta. Y la gente no entiende muchas veces el papel del director de audio, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cuál es tu responsabilidad en un rodaje y cuál es tu tarea realmente, ¿no? Porque parece fácil el audio, ¿no? Bueno, grabas y lo que no suena bien lo sacas en post. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué es tan difícil? A ver, para empezar, se dice director de sonido o sonidista. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El director de sonido implica una chamba un poco más amplia, pues, ¿no? Porque no solamente diseña el registro directo, sino también tiene que ver un poco con todo el manejo de la post, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de como sonidista, pero se dice sonido y no audio, ¿no? Porque lo que registras es sonido, una vez registrado y es audio. Eso, pues solo para empezar esa pequeña aclaración. Lo que pasa es que la mayoría de gente en nuestro medio y en general siempre le presta muchísima atención más a lo visual, ¿no? Es algo que está mucho más expuesto, más aún en estos tiempos que todo el mundo tiene un monitor, ¿no? El camarógrafo tiene un monitor, el foquista tiene otro, el director, la script, incluso los sonidistas ahora tenemos en nuestro carrito, tenemos un monitor, ¿no? Está mucho más expuesto, la gente entiende más eso, ¿no? Entiende, por ejemplo, que si en medio del encuadre, en medio de la escena, aparece un perro que no tiene nada que ver, se tiene que cortar, ¿no? O aparece una persona que cruza el cuadro y se queda mirando a la cámara, todo el mundo automáticamente sabe que se va a cortar. Sin embargo, el sonido, la gente no lo tiene tan en cuenta ni está tan entrenada para escuchar, ¿no? Yo te apuesto que, por ejemplo, tú sales ahorita a la calle y vas a notar claramente que pasa un carro, pasa una persona, una moto, colores, matices, profundidades, etcétera. Pero tú sales, por ejemplo, vas a escuchar ruidos, nada más, ¿no? Si le prestas atención, te vas a dar cuenta de que van a pasar carros, que está pasando gente, que está hablando. Si le prestas un poquito más de atención, te vas a dar cuenta que pasan autos, pasan motos, pasan camiones, y vas distinguiendo matices, ¿no? O sea, no es algo tan complicado. Si eso lo trasladamos al rodaje, como te digo, que no está tan expuesto, obviamente la gente no va a entender por qué se corta. Ahora, de acuerdo a lo que me decías, si bien todo sonista está en su derecho en la facultad de cortar una escena porque sabe que no va a funcionar, igual se tiene que conversar, ¿no? Con producción y con dirección, mira, esta va a ser la mecánica. Y no se corta porque uno esté loco, ¿no? Básicamente, a ver, la idea principal de un buen registro, lo básico, es que todo se entienda y que nada distraiga, ¿no? Lo más limpio posible y al mejor nivel posible, ¿no? Eh, Dicho esto, hay, hay ruidos, hay sonidos, obviamente, que forman parte pues, del entorno, pero cuando distrae mucho, obviamente no va a servir, ¿no? Cuando va a ensuciar el texto, y obviamente es interesante o es ideal que un sonidista de registro directo sepa de post, tú ya más o menos sabes qué ruido puede servir, se puede limpiar, cuál no, ¿no? Y por lo general, si tapa un texto, o sea, ya es imposible, se tiene que cortar, ¿no? Un poco por ahí va la cosa.
Digamos que esos Mm. son los grandes principios generales, ¿no? Y ahora que tú me hablas de sonidos, hay locaciones, muchas veces no tienes un estudio totalmente, no sé, acustizado, de repente tienes que hacer grabaciones muchas veces en casas. El director de sonido, el sonidista, debería ir al scouting sí o sí, o sea, también tienes que tener voto en eso, en la locación. Sí, claro. A ver, cuando tú entras a un proyecto, obviamente, bueno, todo proyecto cinematográfico tiene la pre, tiene el rodaje, tiene la post, ¿no? Obviamente el sonidista participa y desde hace bastante tiempo ya está participando, ¿no? Primero lees el guión, ¿no? Tienes una idea de cómo va a ser el proyecto, cómo más o menos una idea, cómo vas a abordarlo, conversas con el director y visitas las locaciones, ¿no? Hay muchas locaciones que pueden funcionar perfectamente de manera visual, pero son imposibles pues a nivel sonido. Tú chequeas locaciones, tienes que ir a locacionar, ¿no? Y le dices, mira, esto no va a funcionar. Me ha pasado, ¿no? Como me ha pasado también, por ejemplo, un ejemplo concreto, en el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Hay partes de que funcionan de maravilla, ¿no? Un montón de locaciones, pero específicamente hay un patio donde está cerca o da la calle a una fábrica que tiene un motor perenne, ¿no? Y aparte de vez en cuando funcionan los motores del hospital. Entonces hay una parte que es imposible grabar ahí, ¿no? Y yo lo descubrí en una película eh, que felizmente solamente eran pasadas, ¿no? Sin texto, qué sé yo, entonces era fácil de doblar, ¿no? Claro. Que se funcionaba perfectamente visualmente, yo grababa el mejor registro posible para que puedan foliarlo de la mejor manera. Vino otra película, ocasionalmente, la siguiente película que hice al mes, a los 2 meses, y me llevaron a esa locación y le dije, mira, acá hay textos, acá vamos a tener problemas, ¿no? Entonces todo lo que fueron textos lo alejaron e igualmente, solamente se grabaron ahí pasadas y qué sé yo. Un ejemplo de cómo debes abordar, ¿no? No solamente es el ruido, ¿no? Una locación es acústica por el ruido y la reverberación, básicamente. Entonces también hay locaciones de que de repente no son ruidosas, pero tiene mucho eco, ¿no? Entonces de repente tú puedes ver si es que puedes atenuar esa reverberación, no sé, con espumas, con alfombras, con lo que sea, trabajarlo de la mejor manera, ¿no? Eso es parte de la pre. Y Cada parte del grupo tiene un espacio y audio con video necesitan compartir el espacio, ¿no? Cuéntame más o menos cómo funciona esa relación amor y odio con video. o sea, sé que hay una relación amor-odio, pero en lo personal nunca, bueno, no nunca, solamente en una película tuve problemas con un director de foto, al principio, ¿no? Pero después nunca he tenido problemas, te soy sincero, es más, o sea, me llevo muy bien con la gente de luces, con el director con los directores de sonido, con los que he trabajado, y ya con el tiempo, pues y la experiencia, pocas veces tengo problemas ya con el sitio, ¿no? Ya sé dónde ubicarme, ¿no? Con la gente que he trabajado, los humanos, los asistentes ya saben también ya. Esa es una de, por ejemplo, de las ventajas de cuando haces equipo, ¿no? Que se crean automatismos. Por ejemplo, yo casi la mitad de mis películas la he hecho con una productora. Hay mucha gente joven, pero que tiene más de 20 películas, ¿no? Entonces ya es una maquinita que funciona para bien, ¿no? Eso es Claro. por un lado. Y como te digo, solamente una vez tuve problemas con un director de foto. Al principio me amargué horrible y después la pensé que no, o sea, como era un poco joven, ¿no? Bueno, vamos a enseñarle que el cine es un arte en conjunto. Es un arte, es una chamba de todo, ¿no? Y ojo, traté de calmarme e ir por ese lado. Por mi parte, no le guardo rencor, nada, sería tonto de mi parte. Y ojalá que haya aprendido eso y no tuve mayor problema después. Pero ¿cuál es el problema que no entienden los de cámara? ¿Que no entienden? Que... A ver, una de las cosas que le joden a los fotógrafos y a los minitos es que ellos ponen sus luces y que los sonidistas lleguemos y nos quejemos de las sombras y no hemos estado cuando se ha planteado la chamba
o cuando ellos han estado iluminando, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos nosotros es llegar, pues, ¿no? Chequear cuando se plantea la escena y darte una vuelta, pues dejarlos que chambeen, más o menos calcular cuando ya más o menos está planteada la luz, venir y probar, ¿no? Entonces, si es que tú tienes algún problema, qué sé yo, me dices, oye, manito, mira, puedes poner una banderita acá porque no tengo manera de esquivar esta sombra. Entonces, por ejemplo, ellos entienden que tú estás chambeando y te ayudan, ¿no? El problema es cuando llegas a última hora, pues, ¿no? Empieza el ensayo y tienes sombras. Eso, yo me he dado cuenta que eso les jode, entonces, eso no sé, por decirte. También pasa un montón de veces de que se hace el ensayo, qué sé yo, y como es normal, pues uno siempre quiere mejorar las cosas, y a último momento, pues el director de foto te dice, oye, puta, pues esa lucecita por acá, o pon un retoquito acá, ¿no? Y tú ya has ensayado y te meten una sombra. Es una con otra. Claro, Entonces entonces, ya la cosa es llevar bien y dices, oye, ya, no te pases, ya, no te preocupes. Sí, o sea, la cosa es llevarla, pasarla bien, no enfrentarte ni pelearte, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, en base a la experiencia, en base a ya sabes cómo darle la vuelta. claro, La claro. cosa es que todas las áreas estén atentos, ¿no? Como te digo, o sea, se forman automatismos y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. No termina, por ejemplo, termina una escena, ¿no? El asistente va detrás de los actores, ¿no? A quitarle los pecheros, a ponérselos a los actores que van a entrar en la siguiente escena, si son los mismos, qué sé yo. Yo chequeo el planteamiento de la siguiente escena, ¿no es cierto? Cuando vienen los actores, ya viene micrado, probamos esto, le cuento a los actores, al microfonista y al segundo asistente, otra de las cosas que ya desde hace bastante tiempo estoy chambeando con dos asistentes, ¿no? Porque normalmente cada vez entran más personajes y ese segundo asistente no solamente te facilita, sino eventualmente también hace una segunda caña. Mm, Entonces les planteo las escenas, ¿no? Y ya en los ensayos practicamos, ¿no? Que les digo, miren, ya están las luces, chequeen las sombras, etcétera, etcétera, para estar listos, ¿no? Que no nos agarren desprevenidos. Y así como hacemos nosotros, pues, ¿no? Script, vestuario, maquillaje, ya uno sabe lo que tiene que hacer, no sabe en qué momento se puede relajar, en qué momento tiene que prestar mayor atención, ¿no? Cuando puedes relajarte, chunguear un poquito, cuando no, cuando se está planteando una escena, cuando una escena es difícil, cuando no, ¿no? O sea, es como el fútbol, ya que has dado la analogía, claro. pues no se juega, el fútbol no se juega a lo Bielsa todo como loquito, ¿no? O sea, tiene sus pausas, tiene momentos que tienes que presionar, tiene momentos que tienes que tocar, tiene momentos que tienes que contragolpear, el cine es igualito, ¿no? Hay momentos que tú sabes que tienes que estar callado por la concentración de los actores, porque es una escena difícil, ¿no? Hay momentos que te puedes relajar, o sea, porque sirve pues siempre una pequeña bromita pues para distender un momento de tensión fuerte, ¿no? Claro, Para crear un buen ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya la experiencia te da los momentos que tienes que hacer cosas y cuando no. claro. ¿Tú cómo sientes un rodaje, todo el proceso? Cuando te llaman y dicen, bueno, vamos a rodar en tal sitio, tú dices, bueno, arranca, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Cómo tomas, cómo agarras un proyecto? ¿Cómo ya te lo vas imaginando? Empezando, a mí me encanta hacer cine. Cada vez que me pasan la voz para un proyecto, yo estoy feliz. Creo que todos, ¿no? Creo que todos. Si no, estaríamos trabajando en otra cosa. Eh, lo, lo primero que me llaman es para acordar, me llaman un proyecto, me dicen el número de semanas que vamos a trabajar, ¿no? Me pasan el guión, lo chequeo, en base a eso conversamos, sacamos un presupuesto, ¿no? Una vez que estamos de acuerdo ya me involucro un poco más, ¿no? Una conversación previa con el director, con el productor, sobre cómo va a plantear, cómo quiere plantear perdón, la película. De ahí viene lo del scouting, que te digo, ¿no? Ver todo lo que se necesita no solamente para el rodaje, sino para hacer acústica en las escenas, ¿no? Si las locaciones funcionan o no, y si es que se pueden hacer mejoras, si necesito espuma, si necesito, no sé, pues, alfombras, qué sé yo. Ya en el rodaje, bueno, como te digo, ¿no? Siempre el ánimo lo marca por lo general el director. Tiene que ser un grupo muy, muy, muy fuerte y muy unido para que
para que eso no vaya, ¿no? O sea, puede atenuar en algo, pero se da. Y bueno, como es la naturaleza humana, ¿no? Hay días de que los ánimos están mejores que otros, pero por lo general cuando ya se forman, o sea, cuando ya tienes un grupo consolidado, y ni siquiera tanto, ¿no? Porque mira, en realidad en el cine no es que seamos muchos, ¿no? Entonces casi todos nos conocemos. Yo casi la mitad de mis películas también los he hecho con otros equipos que he trabajado con ellos, pero no trabajo tan continuo. Cuando se dan esos casos raros de que, digamos, se forma un equipo que si bien te conoces, es un equipo que siempre trabaja junto, eh, se demora un día, dos, para que la máquina ya funcione aceitadita, ¿no? Porque, digamos, casi todos tienen experiencia, casi todos. Claro. Entonces, digamos, es como que al final pequeñas cositas y rápidamente funciona la cosa, ¿no? A menos que tengas un proyecto muy especial o por ejemplo, pongamos el ejemplo de Sebastián, ¿no? Que fue una película regional con que habían ciertas cabezas, pero había mucha gente practicando, ¿no? Claro. En todas las áreas, ¿no? Entonces, digamos, ahí fue un poquito más complicado eh, ganar esos automatismos, ¿no? Que la máquina funcione de todo bien, porque había mucha gente nueva y que no había trabajado juntos, ¿no? Entonces ahí se demora un poquito más. Claro. Y hay gente que dice que el equipo de cine es los directores, productores, guionistas, los actores y los técnicos, como que están divididos en tres partes, ¿no? Este, ¿Cómo es tu relación o con quién te llevas mejor? ¿Con los actores, con los técnicos? ¿Con quién te vacilas más en el rodaje? ¿Cómo ves esas partes? Porque mientras que los iluminadores están iluminando, los actores están en otro lado, hay todo un movimiento diario, ¿no? Del rodaje. Cuéntame un poco tus experiencias. A ver, por mi carácter y en lo personal, eh, yo me llevo bien con todo el mundo. O sea, nunca he tenido problemas de conversar con nadie, de ningún estrato, de ninguna edad. Yo soy loro por naturaleza. Y, y, y la día por naturaleza. Entonces, con todo el mundo me llevo bien, felizmente, ¿no? Con actores, directores, productores, obviamente en mayor medida, ¿no? Ahora, nuestro cine es tan chico de que eh, con actores, con técnicos nos conocemos tanto, entonces entras a una chamba donde tu familia son ellos, ¿no? O sea, durante 4 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas, los vas a ver a ellos 12 horas durante 6 días a la semana, entonces obviamente se forma un vínculo. Y precisamente como trabajamos tantos, pues bueno, también ahí depende de la personalidad, ¿no? Pero yo no lo veo tan sesgado eso como que, por ejemplo, un técnico no pueda conversar con el actor o qué sé yo, ¿no? También hay actores y actores, ¿no? De personalidades, edades, qué sé yo, ¿no? Pero no veo tan separada la cosa. Tampoco es que todos pues vayan a ir de la mano y qué sé yo, ¿no? Pero siempre por lo general hay mucha camaradería, ¿no?